Según England, en 1989, en su libro expresa que la administración educativa es muy importante en los procesos de estructuración del conocimiento. En 2012, Aguirre dice que la administración es un campo amplio que nos permite entender el funcionamiento de una institución educativa. Nos remite a observar la organización, la dirección y el buen manejo de esta misma. Castro, Guamán y Espinosa en 2017, en atención a lo que es la conceptualización de la administración educativa, se sustenta en el ser humano como elemento indispensable dentro de la organización, de manera que todos participan como miembros desde la planificación institucional hasta la toma de decisiones correspondientes en cada nivel. Por eso, y como concepto nuestro, decimos que la administración educativa es la coordinación y la gestión de los componentes necesarios para que un establecimiento educativo funcione adecuada y convenientemente. Asimismo, su meta principal es actuar de manera eficiente, llevando a cabo un complicado proceso de planificación, control y organización para asegurar una educación de calidad. Una persona en este cargo tiene la responsabilidad de tomar decisiones, de supervisar al personal docente y de mejorar la enseñanza. Y el segundo concepto se refiere a una organización o en sí como estas organizaciones son instituciones o un grupo de personas que se unen en grupos, buscando un mismo propósito para conseguir un beneficio de forma colectiva, influyendo en el medio en el que actúan. Básicamente se refiere a un concepto basado en tres aspectos. El primero es donde se considera un instrumento, el segundo se refiere a un grupo social y el tercero es donde una organización es considerada como un proceso. El concepto de organización se divide en dos. La teoría de la organización, que se refiere al conjunto de conceptos e hipótesis, esta intenta explicar la interacción que existe entre los diferentes componentes organizativos. Además, destaca la planeación, el control, la comprensión, los detalles y la ejecución de los diferentes componentes organizativos, con el fin de aumentar la eficiencia de la organización o el grupo en cuestión. Básicamente, esta teoría explica y predice cómo influye el desempeño de esta organización, analizando el funcionamiento de la misma. Con esto es para determinar cómo desde diferentes perspectivas y ámbitos esta se desarrolla. Teorías de la organización. Empezamos con las teorías existenciales, las cuales pretenden responder a dos preguntas fundamentales. ¿Debe o no existir la organización escolar? ¿En qué medida debe estar presente en los centros? Y como principales características tenemos la ausencia de organización escolar. Estos centros funcionarían por propia inercia, a impulsos ocasionales y con dos valores en alza, el espontaneísmo y la anomia. Segundo, tenemos que la organización escolar a ultranza, posición propia de grupos autoritarios en los que domina la rigidez intelectual y la intolerancia. Se reglamentan todos los detalles. Finalmente, tenemos una organización flexible, razonable equilibrio entre la espontaneidad y la norma de libertad y el orden, la toma de decisiones y lo prescrito. Segundo, tenemos las teorías clásicas, las cuales consideran a las personas intervinientes en una actividad como piezas abstractas de un proceso mecánico. Primero tenemos la teoría de la organización fisiológica o modelo tayloriano, que se apoya en tres pilares: elevada productividad, altos incentivos y eficacia. Todo esto está muy reglamentado y controlado. La segunda tenemos la teoría de la departamentalización de Fayol, que propone racionalizar el trabajo por medio de una división especializada de funciones o departamentos, al frente de los cuales se colocarán personas idóneas que prevengan, organicen, dirijan, coordinen y controlen. Constituyen los pilares básicos del fayolismo en una organización. Además tenemos la teoría recopilatoria, los cuales precisaron estos modelos anteriores, elaborando un modelo aplicable tanto a grandes empresas como a instituciones escolares. Todas ellas consideran a la persona como una realidad mecánica, es decir, carente de iniciativa y que realiza de forma automática las tareas asignadas. Y finalmente tenemos las nuevas teorías, las cuales pretenden introducir en el mundo de las organizaciones el factor humano, especialmente en lo relativo al índice de satisfacción personal en el curso de trabajo realizado.
Y aquí tenemos 3 modelos. El primero es el modelo de Elton Mayo, el cual defiende la importancia de las relaciones humanas en el mundo laboral, considerando que éstas influyen de forma decisiva en el rendimiento de las personas. El modelo de Merton, que confía en el comportamiento de los componentes de una organización cuando se asigna una responsabilidad. El modelo del Selznick, que propugna la delegación de autoridad, y el modelo de Gulsner, que plantea el uso de determinadas reglas generales e impersonales para disminuir las tensiones interpersonales, para difuminar las relaciones de autoridad. Adentrándonos a un tema importante, nos adentramos en la educación en la Constitución del Ecuador, en donde solo constan ciertos artículos como es el 26, 27, 28, 29, el artículo 35, 44 y 45, en el cual se aborda una educación inclusiva promovida por el Estado dentro de varios parámetros como podría ser según nuestras creencias. También nos adentramos en una educación gratuita de calidad. Por otro lado, también tenemos el artículo 46, en el cual se enfoca solo a los niños para su protección, ya sea en casos de trabajo infantil, de violencia, en la seguridad ante sustancias estupefactas. Y por último tenemos a nuestro artículo 47, en el cual está enfocado para niños con necesidades específicas, en el cual se garantiza derechos, en cual se les incluya a estos niños dentro de las instituciones, por ejemplo, hablar otros tipos de lenguaje, como podría ser de señas. También nos adentramos en la infraestructura, en cómo son las clases adaptadas para ellos. Artículo 341. El Estado es el encargado de garantizar la protección integral para todos sus habitantes a lo largo de sus vidas, en especial para las personas en desigualdad, exclusión, discriminación, violencia o en virtud de su condición etaria. También puede ser por salud o por discapacidad. Este funciona a través de los sistemas especializados que se guían por sus principios específicos y los del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia es el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, serán parte del sistema de instituciones públicas, privadas y comunitarias. Artículo 343. El sistema de la educación tiene la finalidad de desarrollar las capacidades y potenciales de la población, de cada una de las personas. El eje es el sujeto que se aprende, funciona de manera dinámica y flexible, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema tiene una visión intercultural, es decir, que está en sintonía con la diversidad cultural, geográfica, lingüística del país, acorde a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Artículo 344. El sistema de la población. Este comprende las instituciones programadas, instituciones comprende programas políticos, recursos y actores del proceso educativo. Tiene acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato. Además, este está articulado con el sistema de educación superior. Asimismo, el Estado debe ejercer la dirección que formulará la política nacional de la educación y regulará. Asimismo, también controlará las actividades educativas y el funcionamiento de las entidades del sistema. Artículo 345. La educación se lleva a cabo a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. Se brinda sin costo alguno servicios de carácter social, de apoyo psicológico,
también en el marco del sistema de inclusión y equidad social. El artículo 346 expresa que existirá una institución que promueva la calidad de la educación, que tenga autonomía de evaluación, autonomía integral interna y externa. El artículo 347 es y será responsabilidad del Estado. Aquí, fortalecer la educación pública y la coeducación. Se asegura de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física, el equipamiento necesario de las instituciones públicas Además, en los centros educativos se busca garantizar la democracia en los centros educativos y la detención temprana de requerimientos especiales. Consecuentemente, se garantizan modalidades formales y no formales de educación. También se asegura educación en ciudadanía, sexualidad, ambiente, y el ambiente, sobre el ambiente, desde el enfoque de los derechos. Se garantiza el desarrollo psicoevolutivo de niños, niñas y adolescentes. Se busca también erradicar la violencia en el sistema educativo, velar por la integridad física, psicológica, sexual de los y las estudiantes. Además, también se busca erradicar el analfabetismo a través de procesos post-alfabetización y educación permanente para adultos y superación del rezago educativo. También se busca incorporar tecnologías de información y comunicación, enseñanzas con actividades productivas o sociales. También se busca garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, asegurar la inclusión de al menos una lengua ancestral en los currículums de estudio. Se busca garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos. Finalmente, también se toma en cuenta la garantización al acceso de la educación pública. El artículo 348. La educación expresa que la educación será pública, de recursos y se distribuirán de manera equitativa. Además, las instituciones educativas que reciben financiamiento público no tendrán fines de lucro. Asimismo, el Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre y cuando cumplan con ciertos principios, los cuales son gratuidad,